Recuerdo la luz de la mañana filtrándose por la ventana de la cocina, iluminando las diminutas motas de polvo que flotaban en el aire. Aquel día brillaba tanto, tan en contraste con la aplastante sensación que se había asentado en mi pecho. El café de la mañana me sabía amargo, y no tenía nada que ver con la forma en que lo preparé. Frente a mí estaba sentada mi mujer, Brenda, hojeando el periódico local. Removía el té distraídamente, como si apenas pudiera concentrarse en nada. A mi derecha, su hija, mi hijastra Karen, tecleaba en su móvil en silencio, como si estuviera físicamente atada a él. Llevábamos 5 años casados, 5 años de altibajos moderados y de una rutina lenta, predecible. En aquellos primeros momentos nada parecía anunciar un desastre inminente, pero había grietas, fisuras finas que con el tiempo se profundizaron hasta volverse imposibles de ignorar. Brenda y yo antes compartíamos calidez, mañanas tranquilas hablando de planes de futuro, o incluso charlas tontas sobre cualquier cosa que saliera en la tele. Ahora todo se había reducido a gruñidos, comentarios a medias sobre facturas o horarios, y una tensión tan densa que casi ocupaba un lugar físico en la mesa. Ese día, al darle un sorbo cauteloso al café, noté un leve cambio en el ambiente que me indicó que algo grande estaba a punto de suceder. Brenda dobló el periódico y lo dejó sobre la mesa con demasiado cuidado. Se aferró a los bordes, mordiéndose el labio como si intentara reunir un valor oculto. Sentí un nudo en el estómago. Las últimas semanas habían sido extrañas. Intentaba convencerme de que podía ser estrés, cansancio, exceso de trabajo, o tal vez algo que yo había hecho. Habría preferido cualquier escenario excepto el que más temía, y aún así, ese miedo se aferraba a mi mente. Insistía en que sí, lo peor había llegado. La primera señal había sido el móvil. Nunca se separaba de él, ni siquiera en la cama. Siempre bloqueado, con las notificaciones ocultas. Cuando yo entraba en la habitación, lo colocaba boca abajo, como si yo fuera un intruso en su mundo privado. Meses de eso me habían convertido en un manojo de sospechas. Traté de apartar mi paranoia, pero no se callaba. Así que, una noche entre semana, cuando ya no pude soportarlo más, contraté a un investigador privado. Me costó una buena cantidad, $2,000 que podría haber destinado a otra cosa, quizá a la universidad de Karen. Pero ganó la desesperación. Necesitaba la verdad. Y la verdad, como pronto supe, era que Brenda estaba en contacto con su exmarido, Marcus, el mismo hombre del que se divorció después de que casi destrozara su vida, con abusos, borracheras, sirenas de policía y órdenes de alejamiento. Ese era el hombre al que estaba eligiendo por encima de mí, por quien me mentía y con quien, como descubriría, se estaba acostando. Así que esperé, y como imaginaba, aquella mañana fue el momento en que decidió soltar su pequeña bomba. Cerró el periódico, apretó los labios y al fin habló. «Brian», dijo en voz baja, «necesito contarte algo». Su voz temblaba, intentando sonar suave, pero la tensión en su mandíbula delataba su miedo. El corazón me retumbaba en el pecho, pero me obligué a mantener la calma, a seguir siendo el hombre sereno que siempre fingía ser. Dejé la taza de café sobre la mesa, escuchando el golpe sordo de la porcelana contra la madera. Esperé un instante, fijé mis ojos en los suyos y respondí. «Sí, cariño, adelante, te escucho». Mi voz sonaba medida, de una neutralidad engañosa que ocultaba la tormenta en mi interior. Karen levantó la vista del móvil, nos miró alternativamente y esbozó una sonrisa burlona antes de volver a bajarla. Siempre tenía ese aire cínico, una mueca automática que casi nunca desaparecía. No le presté atención y seguí centrado en Brenda. Ella respiró hondo. «Me voy a ir de casa un mes», dijo por fin. Sus palabras cayeron en el silencio de la habitación como una piedra cortante en un estanque sereno. Guardé silencio, intentando no mostrar alarma. Un mes no era una simple escapada a casa de una amiga. Algo grande estaba confesando,
así que asentí, dejándola continuar. Quiero decir, dudó. Voy a quedarme con Marcus, mi ex. Es su mes de cumpleaños. Su voz temblaba, pero me miraba fijamente. Quiero que sea un buen mes para él. Y pienso que, si te lo digo, no es realmente engañar. La lógica era tan absurda que casi solté una carcajada. ¿No era engaño porque me lo confesaba? Una ola de incredulidad me recorrió, pero por fuera seguí calmado. Ella buscaba una reacción, ya fuera mi permiso o una explosión que pudiera usar en mi contra. Me negué a darle eso. «Está bien», respondí con frialdad. Pareció confundida por mi falta de reacción. Notaba que se preparaba para una pelea, pero no levanté la voz. En su lugar, hice la pregunta directa que me carcomía. «Entonces, ¿qué piensas hacer allí exactamente, Brenda? ¿Vas a ser su cocinera, su asistenta y su amante? Todo en uno. ¿Ese es el plan?» Un tinte de sarcasmo oscuro se coló en mi tono. ¿O se ha quedado sin dinero para contratar a alguien que cubra sus necesidades? Su rostro se encendió de ira. «¿Pero qué demonios, Brian? No me llames criada ni prostituta. Estás siendo repugnante. Voy a estar con él como una mujer puede estar con un marido», dijo, levantando la barbilla con orgullo, negándose a dejarse intimidar. Ese fue el momento en que se me secó la boca. «Pero ya tienes un marido», murmuré. «¿Recuerdas los votos que hicimos?» Ella se encogió de hombros, en un gesto que pretendía ser casual, pero sonaba defensivo. «No es engañar si te lo digo», insistió. «Estoy siendo honesta, así que no cuenta como traición. No puedes acusarme de andar a escondidas cuando te lo digo a la cara». Respiré despacio y obligué a mi expresión a mantenerse neutral. Sentí la mirada de Karen clavada en el lado de mi cabeza, así que le lancé una ojeada. Sonreía con satisfacción, como si disfrutara del momento. Claro, pensé, siempre me ha detestado. Siempre ha preferido a su padre, Marcus. Pero lo peor vino después. Sus siguientes palabras dejaron claro que no era solo una espectadora, era cómplice. «Mamá también tiene sus necesidades y deseos», dijo Karen, con un tono cargado de desprecio adolescente. «No tiene por qué quedarse esperando a que tú seas, no sé, interesante o lo que sea». Rodó los ojos. «Es libre de hacer lo que quiera. No la poses». Una oleada de furia me atravesó, pero la reprimí. «Karen», dije con severidad, «eso es cosa entre Brenda y yo. Esto es nuestro matrimonio». Se encogió de hombros. «Pero yo también estoy implicada, te guste o no. Si quiero ver a mi padre, o si ella quiere ver a su exmarido, no es asunto tuyo. Y desde luego no es infidelidad si lo anuncia», añadió, con esa mezcla de desafío y suficiencia que ya conocía. Miré la expresión de Karen y vi tanta arrogancia desafiante que lo entendí todo. Ya no solo apoyaba a su madre, en realidad estaba alentando todo este desastre. Posiblemente ella había sido la instigadora para que Brenda se volviera a poner en contacto con Marcus. Las fotografías del investigador privado sugerían que Karen había estado presente en algunas de esas visitas. Esto iba más hondo de lo que pensaba. Aún así, fingí calma. «Bueno», dije, levantando las manos, «veo que estoy en minoría. Si vosotras dos ya habéis acordado este plan, no voy a interponerme». «Pero Brenda», continué, «si vas a marcharte un mes para hacer de casera con tu exmarido, yo también tengo mis condiciones». Brenda cruzó los brazos, todavía con el ceño fruncido. «¿Condiciones? No me digas que vas a darme una lección moral, Brian. No eres mi padre». Negué con la cabeza. «No es una lección. Solo digo que durante esos 30 días estaremos legalmente separados. Firmas los papeles, renuncias a cualquier apoyo económico mío para ti o para Karen, y a cambio, yo quedo libre para hacer lo que me dé la gana, sin obligaciones». «¿Hablas en serio?», preguntó, frunciendo el ceño. Asentí. «Totalmente en serio. ¿Quieres tu libertad? Está bien, puedes tenerla».
Pero no voy a financiar la aventura, añadí. Y no voy a pasar por tonto si decides volver. Quiero todo por escrito. Si desapareces un mes, yo también quedo libre. Me volví hacia Karen. Y esto también significa que no pagaré nada por ti, Karen. Universidad, coche, facturas del móvil, nada. No durante la separación. Karen resopló con desdén, pero capté un destello de incertidumbre en sus ojos. Yo puedo arreglármelas, dijo. Mi padre nos ayudará, aunque su tono sonó menos convincente de lo habitual. Intervino Brenda. De acuerdo, redacta los malditos papeles, los firmo. Tan rápidamente, con una facilidad que me cortó como un cuchillo, Brenda aceptó renunciar al matrimonio por un mes. Se me apretó la garganta, pero forcé una sonrisa fría. Muy bien, dije. Llamaré al abogado. Aquello fue el comienzo de algo tan oscuro y retorcido, tan demoledor para el alma, que incluso ahora me cuesta creerlo sin esfuerzo, con que todo se desenvolvió. Pero, ay, qué meticulosamente había planeado mi respuesta desde que el investigador me reveló la verdad. Durante semanas me preparé. Tenía fotografías, mensajes de texto e incluso pruebas en vídeo. Mi plan sería rápido, legal y financieramente devastador. Si Brenda quería arriesgar nuestro matrimonio por un exmarido que casi la había dejado inconsciente, yo tenía la intención de demostrarle cuán catastrófica podía ser esa decisión. Al día siguiente se redactaron los documentos. Brenda, arrogante como siempre, los firmó sin leer una sola palabra. Vi a Karen asomarse por encima del borde, con una pequeña sonrisa mientras observaba a su madre garabatear la firma. Karen no firmó nada. No hacía falta. Seguía siendo, en cierto sentido, menor, porque no había terminado el instituto, aunque tuviera 18 años. Pero el acuerdo de separación cubría mi negativa a dar soporte económico a las dos. Mi abogado, el señor Gómez, dijo que era inusual pero viable. La actitud de Brenda era una mezcla de triunfo altivo y falsa valentía, completamente convencida de que tenía la razón. Tenía a Karen susurrándole al oído. «Firma, mamá. Brian no puede hacer nada a largo plazo. Esto es solo para aparentar. Él seguirá ahí cuando volvamos». Escuché ese susurro desde la esquina de la habitación y apreté la mandíbula. Karen estaba alimentando las ilusiones de Brenda. Pensé con amargura. Era ella quien empujaba a su madre. De repente todo quedó tan claro. Sus mensajes, su desdén compartido, las veces que Karen se había ido a esconder por la noche, sin decir a dónde iba. Claramente, había estado empujando a Brenda a retomar el contacto con Marcus. Y Brenda, cargada con su viejo trauma pero también con una extraña añoranza por la emoción de ese pasado disfuncional, había caído en la trampa. «Brian, hagamos esto», me espetó Brenda cuando le dije que terminaríamos todo por la mañana en el juzgado. «Tengo un mes fuera que puedo disfrutar, y tú puedes hacer lo que te apetezca». «Perfecto», respondí con calma fingida. Por dentro sentí un torbellino de confusión e ira. Una parte de mí quería gritarle, «¿Por qué?», pero la otra se resignó al imparable empuje de su traición. Brenda hizo las maletas con una excitación desenfrenada. Tarareaba mientras doblaba la ropa y la metía en una gran maleta. Karen ayudaba, rebuscando en los cajones y dando sugerencias animadas. «Mamá, deberías ponerte ese vestido negro que papá te regaló por tu cumpleaños. Volverá loco a Marcus». Me quedé en el marco de la puerta del dormitorio, con los brazos cruzados. La escena era extraña, como si se prepararan para unas vacaciones. En cierto modo, lo eran. Unas vacaciones en casa de su exmarido, donde al parecer se saciarían todos los deseos retorcidos. El golpe final fue oír a Karen decir: «No te preocupes, mamá. Papá no va a hacer nada. Solo está enfadado ahora. Cuando volvamos, todo estará bien. Y si intenta algo, diremos que fue idea suya, que te obligó a firmar ese acuerdo de separación». Así fue como supe con certeza que Karen era la titiritera. Ella había sido quien avivó las fantasías de Brenda de volver con Marcus. Ella fue el motor detrás de la desfachatez de Brenda.
Fue Karen quien insistió en que decírmelo por adelantado equivalía a no engañar, y que después podrían manipularme a su antojo. La magnitud de su duplicidad me dejó sin palabras, pero también cristalizó mi determinación. No iba a permitir que me usaran más. No tenían ninguna consideración por mi generosidad, ni respeto por mi papel de marido o de padrastro. Era hora de soltarlas. Brenda me sorprendió allí de pie. ¿No tienes nada mejor que hacer?, me dijo, alzando una ceja. Estamos terminando, y luego Karen y yo iremos a casa de Marcus. Te agradecería que te hicieras invisible cuando nos marchemos. No quiero dramas. No te preocupes, respondí. Tengo pensado despedirme con la mano. Ese será todo el drama que tengas de mí. Ella resopló con desdén. Seguro. Se marcharon esa misma tarde, maletas en mano. Brenda atravesó el salón como si estuviera saliendo de un hotel. Karen iba detrás con una sonrisa entusiasmada pegada a la cara. Ni siquiera me miró, como si ya hubiera dejado de existir en su universo. Cuando salieron por la puerta, las seguí hasta el porche. Me apoyé en la barandilla y levanté la mano en un gesto de despedida. «Adiós», grité. «Conducid con cuidado. La casa de Marcus está al otro lado de la ciudad, ¿verdad? Disfrutad del mes». Karen se giró y gritó. «Espero que te des cuenta de que acabas de cometer el mayor error de tu vida». Y así se fueron. El coche se alejó. La casa quedó en silencio. Sentí el pecho vacío, pero la mente clara. Entré, cerré con llave y me serví un buen vaso de whisky. Bebí un sorbo lento y contemplativo, dejando que el ardor me llenara la garganta. Ahora, pensé, es mi turno. Durante los días siguientes, puse en marcha el plan cuidadosamente diseñado que había preparado tras descubrir las mentiras de Brenda. Lo primero fue organizar la venta del coche de Karen. Estaba a mi nombre, comprado con mi dinero. Siempre se quejaba del color. No es mi tono favorito, solía gemir. Bien, problema resuelto. Ya no sería su color, porque ya no sería su coche. Luego vendí también el de Brenda, ese que tanto presumía en Instagram como si lo hubiera pagado ella. En realidad lo había pagado yo. Y ahora que estaba oficialmente separada de mí, no tenía derecho alguno. También vacié nuestras cuentas conjuntas, lo que fue el golpe definitivo. Teníamos un buen fondo ahí, dinero reservado para facturas, vacaciones, emergencias y una suma considerable para la universidad de Karen. Yo había sido el principal contribuyente. Brenda, que nunca ganó demasiado, apenas había aportado de vez en cuando. En un instante, transferí todo a una cuenta en el extranjero que había abierto discretamente. Si Karen quería ir a la universidad, que se lo pidiera a su padre o a su madre. Parte de mí se sentía culpable por el fondo universitario, pero el recuerdo de la sonrisa arrogante de Karen borró cualquier vacilación. Ella había orquestado todo este desastre, empujando a su madre a meterse en la cama con un maltratador. Se había burlado de mí, me había dicho que era irrelevante, que era un imbécil. Así que no iba a financiar su educación, no después de todo eso. Ella misma había cavado su tumba financiera y yo no pensaba sacarla de ella. También organicé una venta rápida de la casa, mi casa a mi nombre. Aunque en realidad quería quedármela a largo plazo, a corto plazo me aseguré de que, para cuando se cumplieran los 30 días de Brenda, las cerraduras estuvieran cambiadas y ella no tuviera derecho legal a volver a entrar como mi esposa. Para rematar, cancelé todas las líneas de teléfono que estaban a mi nombre. Tal vez era una pequeña venganza, pero después de todo, lo mezquino me parecía justificado. Pasaron 3 o 4 días de paz. Tomaba café por las mañanas, sin la ansiedad mordisqueándome el pecho, sin el nudo que me atenazaba cada vez que el móvil de Brenda se iluminaba a las 2 de la madrugada con algún mensaje sospechoso. Vi una película antigua, leí un libro, incluso dormí una noche entera sin tensión. Entonces, al 5.º día, empezaron las llamadas. Brenda probó primero con mi móvil, 2 o 3 veces en una hora. No contesté. Después empezó Karen,
dejando mensajes de voz cortos y furiosos que se volvían cada vez más agresivos. «Brian», contesta, «cabrón», escupió en uno de ellos. «Sabemos que hiciste algo con el dinero. La tarjeta de mamá fue rechazada. Llámame». Yo me limité a beber mi whisky y dejarlo pasar al buzón de voz. Se había acabado tratar con ellas en sus términos. Finalmente, Brenda probó con el teléfono fijo de casa, que me había olvidado de desconectar. Me quedé mirando el viejo inalámbrico mientras vibraba sobre la mesa de centro, con sus timbres agudos, retumbando en la sala silenciosa. Al fin contesté, solo para terminar con ello. «¿Dónde demonios estás?», exigió Brenda en cuanto descolgué. «He estado llamando a tu móvil. Karen también te ha llamado». Removí los restos de mi whisky y respondí con calma. «Estoy ocupándome de mis deseos. Ocupado, ya sabes». Un breve silencio, y luego estalló. «Eso no tiene gracia. ¿Por qué vaciaste nuestras cuentas? Me han llegado notificaciones de que todo ha sido retirado. Todo, Brian». Solté una pequeña risa, aunque el corazón me latía con fuerza. «¿De qué hablas, Brenda? Aceptaste una separación de 30 días. Eso significa que puedo gastar mi dinero como quiera. Y yo quería unas vacaciones en Jamaica, así que necesitaba fondos». Ella emitió un sonido ahogado. «No, no puedes hacer eso. El fondo universitario de Karen estaba ahí. Ella necesita ese dinero. Y yo nosotras necesitamos». Su voz se quebró al darse cuenta. Estaban en la ruina, o cerca de ello, y además yo había vendido el coche de Karen y el de Brenda. Sin duda ya lo habrían descubierto también. «¿Qué hiciste con nuestros coches?», preguntó Brenda con voz temblorosa. «Los vendí», respondí con naturalidad. «O, más específicamente, vendí mis coches. Tú y Karen no pagasteis ni un céntimo de ellos. Total, estáis en casa de Marcus ahora. Que él os compre unos nuevos, que él se haga cargo de los gastos». «Brian, hijo de puta», empezó Brenda, y la corté de inmediato. «Si quieres seguir insultándome, está bien», dije, «pero eso no va a cambiar nada. Estamos separados. Tú haz lo tuyo y yo haré lo mío». Colgué. Durante los días siguientes repetí ese ciclo. Llamaban. A veces ignoraba, a veces contestaba. Las llamadas venían cargadas de veneno, insultos y amenazas a medias de llamar a la policía o demandarme. Pero Brenda había firmado el acuerdo de separación. Me había dado, de facto, vía libre para actuar financieramente a mi antojo. También había dejado el terreno preparado para un divorcio que recaería, sin duda, sobre sus hombros, dado su romance documentado y la cronología anterior. Una tarde, aproximadamente a la semana de aquel desastre, recibí un mensaje de voz de Karen. Sonaba furiosa, casi desquiciada. «¡Pedazo de mierda!», chilló en mi buzón. «No puedes cortarnos así. ¿Te crees que puedes dejar de pagarme la universidad? Te voy a denunciar por maltrato doméstico o algo, no sé. Mi padre dice que quizá un abogado lo puede presentar como tu culpa. Y encima vendiste el puto coche que usaba. Ahora ni siquiera puedo llegar al instituto. ¿Qué se supone que haga? Ir en autobús como una perdedora». «Te vas a arrepentir, Brian». Guardé ese mensaje como prueba. Si intentaban acusarme de algo, tendría registro de sus amenazas y extorsiones. En ese momento se evaporó cualquier resto de simpatía paternal que aún me quedara. No era su padre biológico, nunca la había adoptado, y siempre me trató con resentimiento. Ahora había traspasado líneas que no tenían vuelta atrás. Durante esos 30 días, también trabajé con mi abogado para acelerar un desahucio formal. Brenda podría intentar volver cuando se cumpliese el mes y alegar derechos de ocupante o conyugales, pero no si yo había tramitado la documentación correcta. Les dejé notificaciones, las clavé en la puerta. Aunque no estuvieran físicamente, quería todo documentado. El día en que debía ejecutarse el desalojo oficial fue unas 2 semanas dentro del mes de cumpleaños de Marcus. Para entonces, la casa estaba casi vacía de mis pertenencias.
Las había guardado en un trastero o vendido mientras me preparaba para empezar de nuevo. Recuerdo que contraté a una empresa de mudanzas para retirar los últimos muebles que eran exclusivamente míos. Mientras los operarios cargaban en el camión, ¿quién aparece sino Brenda y Karen, presumiblemente enteradas del desahucio inminente? El coche que se detuvo fuera era un viejo sedán desvencijado, probablemente de Marcus, que echó humo al parar. En cuanto Karen bajó, vi la rabia retorcerle el rostro. ¡Hijo de puta!, gritó, plantándose en la entrada con furia. ¿Qué coño te crees que haces con mis cosas? Esas son mis sillas y esa es mi mesa. Me dirigí con calma a los mudanceros. Chicos, hacedme un favor y no os impliquéis. Todo esto está a mi nombre, comprado con mi crédito o a mi nombre. Si algo pertenece a ellas, que lo hablen con mi abogado. Uno de los mudanceros asintió. Era un tipo alto y fornido, con la cabeza rapada, que daba la impresión de poder levantar un coche pequeño sin esfuerzo. Karen intentó pasar a empujones, presuntamente para encararme físicamente, pero él estiró el brazo y la bloqueó. «Señora», dijo, «no puede estar aquí mientras trabajamos». Brenda se precipitó por detrás. «No te atrevas a tocar a mi hija», bufó, señalando al operario. «Brian, dales la orden de parar». «Esto también es nuestra casa», replicó ella, alzando una ceja. «Ya no», contesté. «Firmaste los papeles de separación, ¿recuerdas? Y yo soy el propietario. Tengo todo el derecho a retirar mis pertenencias. Si queréis reclamar algo, tendréis que presentar los recibos». Karen, fuera de sí, se lanzó hacia mí. «No puedes hacer esto, pedazo de mierda», gritó. «Me debes un fondo para la universidad. Me prometiste un futuro, maldito». Su voz se quebró entre la ira y la desesperación. Intentó agarrarme del brazo y el mudancero se interpuso entre nosotros. «Basta», dijo con firmeza. Otra persona la sujetó por los hombros para contenerla. Su rostro se transformó en rabia. Las lágrimas le afloraban. «¡Suelta!», chilló. «Me soltaré y lo mato», proclamó de forma teatral, aunque sospeché que era en gran parte pose. En ese punto, Brenda comenzó a vociferar. «Brian, eres una víbora», gritó. «Sabes que puedo arrastrarte a los tribunales por esto. No estás pagando manutención». «Tiene 18 años», recordé con frialdad. «Y no es mi hija, así que no pago nada». Los ojos de Karen se abrieron desorbitados. «¿Después de todos estos años crees que nos vas a echar así? ¿Estás loco?», señalé el sobre clavado en la puerta. «Esa es la notificación de desalojo», dije. «Si queréis impugnarlo, id al juzgado. Pero recordad, vosotras pedisteis la separación. Tú quisiste a tu ex, Brenda. Tú quisiste la casa de tu padre, Karen. Idos a vivir allí permanentemente», añadí. «No os debo nada». La cara de Brenda enrojecía de furia. «Por eso volví con Marcus», bufó. «Eres un bastardo frío e insensible. Marcus quizá era rudo, pero al menos tenía alma. Tú solo te escondes tras tu lógica y tu racionalidad para ser cruel». «Vale», respondí, seco. «¿Yo soy el cruel?», dije con voz tensa. «Nunca te pegué. Nunca te amenacé. Te di una vida cómoda, un coche, una casa, dinero para la universidad de tu hija. Eso es crueldad, ¿no?». Brenda no contestó. Solo me lanzó una mirada de odio. Karen volvió a intentar abrirse paso contra el brazo del mudancero, pero él era un muro. Finalmente, con un torbellino de lágrimas amargas, gritó: «¡Te arrepentirás, Brian! ¡Vas a pagar por humillarnos!». No respondí, solo asentí con desdén al mudancero. Él les dejó claro que tenían que irse o llamaría a la policía. Sin opciones, Brenda y Karen se marcharon, maldiciendo y gritando. El viejo sedán arrancó con un rugido y se alejó a trompicones calle abajo, dejándome allí de pie, con el corazón desbocado por la adrenalina. Fue una escena fea, sí, pero necesaria. Las ilusiones tenían que acabar. Aprenderían, más tarde,
o más temprano, que los actos tienen consecuencias. Y vaya si esas consecuencias empezaban a desplegarse. Al día siguiente recibí una llamada del nuevo abogado de Brenda. El hombre intentó intimidarme, alegando que yo era culpable de abandono y maltrato psicológico. Amenazó con exigir pensión para Karen. Le respondí con calma. Karen tenía 18 años y yo nunca la adopté. Si querían argumentar que seguía siendo menor de algún modo, podían intentarlo, pero fracasarían. También mencioné el acuerdo de separación que Brenda había firmado, que me daba plena libertad para disponer de mis bienes durante aquel mes. Mi abogado fue rápido en destrozar sus alegaciones en el juzgado. Presentó las pruebas de la infidelidad de Brenda, documentada por el investigador privado y ocurrida antes de la separación. El juez, casi divertido por lo descarado de todo, concedió el divorcio bajo adulterio. No les debía nada. Incluso el magistrado parecía percibir la tragicomedia de la situación. «¡Qué mala suerte, señora!», dijo a Brenda, apenas ocultando su desprecio por su manipulación descarada. El rostro de Brenda palideció. Por fin parecía resquebrajarse al enfrentarse con la realidad. Karen estaba al fondo de la sala, furiosa, lanzándome miradas envenenadas con los brazos cruzados. No era el regreso triunfal a los brazos de Marcus que habían imaginado. Era un desastre absoluto para ellas. El decreto final fue que el resto de la cuenta conjunta, una suma exigua que dejé deliberadamente, iría a Brenda. Ese dinero quizá les daría para unos meses de alquiler en un piso barato o para reparar el viejo sedán de Marcus. Mientras tanto, yo tenía la mayor parte de los fondos a salvo en mi cuenta privada, libre de cargas. Un mes después, supe por un amigo que Brenda y Karen se habían mudado con Marcus de forma permanente. Pero no era la idílica reunión familiar que esperaban. Marcus, igual de propenso a las borracheras violentas que antes, ya estaba abofeteando a Brenda si fruncía el ceño. Karen, que había defendido tanto a su padre, ahora se veía obligada a coger transporte público, soportando las miradas y los comentarios de sus compañeros de clase que se preguntaban por qué ya no tenía coche. Su explicación era: «Mi padrastro me lo quitó». Y al parecer, eso no generaba demasiada simpatía. No me alegré al imaginar esa escena. El abuso nunca es un tema agradable, pero tampoco sentí la menor obligación de rescatarlas. Ellas habían elegido, me habían humillado, drenado mi buena voluntad y exhibido su traición. Ahora estaban pagando el precio. El dilema moral quedaba eclipsado por la lógica más simple. No era mi problema. Para entonces yo ya tenía mi propio plan de salida. Había aceptado una asociación en Bangkok, una oferta que me habían hecho años atrás y que nunca consideré hasta ese momento. Con mi nueva libertad financiera, partí hacia Tailandia. Subí al avión con un alivio que era a la vez eufórico y teñido de tristeza. 5 años de matrimonio terminaban en semejante fiasco, pero al menos era libre. Pasaron unos meses. Me iba adaptando a mi nueva vida en Bangkok. El calor sofocante, las calles abarrotadas y el caos melódico de la ciudad me ofrecían una extraña forma de consuelo. Alquilé un piso moderno con vistas al río Chao Phraya y me volqué en el trabajo con entusiasmo. Mi vida personal era tranquila. Tuve algún que otro romance fugaz, sí, pero nada serio. Todavía estaba recuperándome del latigazo emocional del pasado. Una tarde de domingo, mientras paseaba por un bullicioso mercado al aire libre, maravillándome con la variedad de comida callejera, sonó mi móvil. El identificador mostraba un número estadounidense, desconocido para mí. La curiosidad pudo conmigo y contesté. «Habla Brian», dije. Al principio hubo silencio, luego una voz pequeña y temblorosa que reconocí al instante como la de Karen. Hola», dijo, sonando muy distinta a su tono abrasivo habitual. Un torbellino de emociones contradictorias me recorrió. «¿Qué quieres?», pregunté, intentando sonar distante. «Necesito hablar contigo», dijo. «Por favor, no cuelgues». Me aparté del gentío.
Encontré un rincón tranquilo junto a un puesto de cocos frescos. «Tienes 60 segundos», advertí. «Suéltalo». Karen soltó un suspiro tembloroso. Estoy embarazada», dijo al fin, con la voz quebrada. «Y mi padre, Marcus, se ha vuelto loco. Mamá está furiosa. Me echaron de casa, literalmente. No tengo dónde ir. Estoy quedándome en casa de una amiga, pero no puedo quedarme mucho tiempo. No tengo dinero. No puedo pagar nada. Tengo miedo, Brian. No sé qué hacer». Mi mente dio vueltas. Karen estaba embarazada. Mi hijastra de 18 años. Un millar de preguntas me vinieron. ¿Quién era el padre? ¿Algún novio? ¿Una aventura pasajera? Conociendo su vena rebelde, no me sorprendía. El shock dio paso a una fría sensación de final. Ella pareció percibir mi vacilación. «Por favor», suplicó, «no me dejes así. Haré lo que quieras. Nunca más te faltaré al respeto. Lo prometo. Solo, ¿puedes ayudarme con algo de dinero? Para el médico, o el alquiler, o lo que sea». El tiempo pareció detenerse en aquella tarde húmeda de Bangkok. Observé los puestos vibrantes del mercado, la mezcla de turistas y locales. Una oleada de recuerdos me golpeó. Los ojos despectivos de Karen, sus insultos feroces, su alegría empujando a su madre hacia Marcus, sus mensajes de odio, la escena del desalojo, su intento de arañarme la cara. Ahora estaba embarazada y rechazada por el padre al que tanto defendió. Una parte de mí sintió lástima, sí, pero una parte mayor recordó todo lo que me había hecho. «No», dije con frialdad. Ella soltó un jadeo. «¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Vas a dejarme pudrirme?» Inspiré hondo, tratando de mantener mi voz firme a pesar del torbellino interior. «Una vez dijiste que tu madre podía beber de cualquier pozo, y que tú harías lo mismo. Pues bien, busca otro pozo ahora, Karen. Yo no soy tu padre, no te debo nada. Tú orquestaste todo esto, y ahora quieres que te saque las castañas del fuego». Empezó a sollozar. «Era una cría, me equivoqué, ¿vale? No pensé que llegaría tan lejos. Por favor, Brian, tú tienes dinero». La interrumpí. «Sí, tengo dinero. Es cierto. Pero no tengo ninguna intención de darte ni un céntimo. Tú ayudaste a destruir mi matrimonio. Me llamaste de todo. Amenazaste con denunciarme por maltrato. ¿Y ahora quieres mi ayuda?» Ella dejó escapar un llanto desgarrado. «Estoy embarazada. Tengo miedo». La corté otra vez. «Karen, voy a colgar. Suerte. Te has hecho tu cama. Ahora te toca dormir en ella». «Brian, no me hagas esto. Por favor». Pero ya había pulsado el botón rojo. El corazón me golpeaba el pecho. Una parte de mí temblaba tras la confrontación. Ira, lástima, tristeza, todo luchaba dentro. Pero la amargura de la traición pesó más. No la dejaría volver a mi vida como si nada. Y eso fue todo. Miré el teléfono, exhalé un suspiro entrecortado. Luego enderecé los hombros y me reincorporé al bullicio, decidido a seguir con mi día, y por extensión, con mi vida. La última palabra que ella alcanzó a soltar antes de cortarse la línea fue «por favor», que se desvaneció en silencio. Un último intento de manipulación o quizá un grito genuino de auxilio. Daba igual, nada cambiaba. Estaba embarazada y yo la mandé, sin miramientos, al mismísimo infierno.